Continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Uno de los efectos más graves de esta segunda ola pandémica es que obligó a postergar el regreso a clases presenciales en el sistema educativo. El aumento exponencial de nuevos casos frustró la intención del Ministerio de Educación de organizar el regreso a clases para mediados de julio. Ya ahora, con el segundo semestre del año iniciado, aún es incierto si este año regresarán las clases presenciales. ¿Cómo se calificará el desempeño académico en un año tan particular? ¿Cuáles son los escenarios educativos que se están evaluando para el próximo año? ¿Continuará el suministro de alimentos a los estudiantes y sus familias? Para conversar sobre este panorama tan incierto y que afecta a tantas familias, invité hoy a la ministra de Educación Pública, doña Giselle Cruz. Buenas noches, doña Giselle. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto. Un gusto. Gracias por la oportunidad. Doña Giselle, una de las grandes dificultades de esta época es la incertidumbre. La capacidad de planear cosas concretas se vuelve más que difícil, muy difícil. Todavía no hay fecha para el retorno a clases presenciales. Muchos creen que este año no volverán ese tipo de clases. ¿Qué les dice usted? Bueno, como lo hemos dicho desde el inicio, que se cerraron las escuelas y que no hay clases presenciales, dijimos que vamos a depender siempre del comportamiento de la pandemia. Tenemos una situación complicada en este momento y estamos más bien en este momento en una recesión, ¿verdad?, de varios días, porque ha subido la cantidad de casos. Entonces, en este sentido, valoramos siempre con el Ministerio de Salud, particularmente con el señor Ministro de Salud, con don Daniel Salas, que teníamos que posponer el ingreso a clases porque siempre prima la salud sobre cualquier otro servicio. Entonces, valoramos cuáles pueden ser los posibles escenarios para un retorno presencial a clases. Depende del comportamiento de la pandemia, si va a ser en septiembre, si va a ser en octubre, pero bueno, aquí el gran desafío entonces es el fortalecimiento de la educación a distancia, que es la práctica que empezamos a desarrollar desde que empezó el proceso ya de la pandemia, la situación de la pandemia, y que tuvimos que hacer el cierre de los cursos, de los centros educativos, la presencialidad. En este sentido, el Ministerio de Educación Pública, como bien lo decía usted, en este momento que nos toma la pandemia, ¿verdad?, y que tenemos que ser pero muy innovadores, definimos la estrategia que hemos denominado estrategia para la educación a distancia, que tiene varios escenarios. Y en este escenario, pues, con la estrategia también del retorno a clases, hicimos una valoración de cómo se venía comportando la educación a distancia. Entonces, aquí también tenemos información muy importante que hemos recopilado durante estos meses para saber cómo se está comportando esta educación a distancia, cómo la están llevando a cabo los docentes, cuántos estudiantes tenemos con conectividad, cuáles estudiantes todavía nos enfrentamos con el desafío que no tienen conectividad ni dispositivos, y ahí estamos haciendo varios proyectos para llevar a cabo este proceso. ¿Por qué, don Ernesto? Porque además no es solo el curso lectivo 2020, tendremos que ver también cómo se comporta la pandemia 2021, y el gran desafío que tenemos como Ministerio de Educación Pública es recuperar todos los estudiantes que ingresaron con nosotros el 10 de febrero, poderlo recuperar y que ningún estudiante se quede atrás. Entonces, más bien lo que hemos diseñado es no solo fortalecer la educación a distancia, sino un plan de trabajo que lleva en el proceso también que usted mencionaba al inicio con la evaluación un tema de nivelar los estudiantes. Ese es nuestro gran desafío. Trabajar con los estudiantes todo este 2020, utilizar las mayores estrategias para llegar a todos los estudiantes. Por ejemplo, se ha ideado que el material se envía cuando no hay conectividad, cuando no hay dispositivos, se envía a través de los paquetes de alimentos que usted mencionaba ahora. Entonces, se convierte también en el vehículo de comunicación en la parte pedagógica con los estudiantes. Entonces, en este proceso de fortalecimiento de la educación a distancia también está ese gran desafío de lo que usted mencionaba al inicio, que es la evaluación de los aprendizajes. Al ser un curso lectivo totalmente
extraordinario, en una situación extraordinaria, nosotros y todos los docentes tienen que preocuparse por saber cuál es el nivel de logro de sus estudiantes. ¿En qué nivel está cada estudiante? ¿Qué ha hecho el ministerio para esto? En esta estrategia para llevar este proceso que va a corresponder no solo el 20, va a corresponder el 21 y al rato hasta el 22. Nosotros estamos con el proceso de planificación hasta el primer semestre del 22, creo que le corresponde a esta administración. Doña Giselle, en toda esta crisis, hay personas, en el mejor de los casos, volvería a algún grupo a clases presenciales este año, pero hay personas que podrían expresar reservas de que sus hijos regresen a clases presenciales antes de que haya una vacuna. ¿Cómo manejarían eso con un solo criterio? ¿Habría escuelas con jóvenes en clases virtuales y también otro grupo con clases presenciales? Indistintamente que el padre de familia tome la decisión en un momento de apertura que su hijo no va o va a clases, nosotros tenemos que seguir por un buen rato y porque este año y el año siguiente en esa coexistencia de la educación a distancia y la educación presencial, don Ernesto, porque el distanciamiento físico llegó para quedarse un buen tiempo. Y es una de las medidas que están todos los protocolos que ha establecido el Ministerio de Salud. Entonces, aunque retornemos a la presencialidad, el distanciamiento, y ninguna aula en el mundo estaba diseñada para el distanciamiento, entonces eso pasa por horarios diferenciados, pasa por cantidades de grupos, de menores cantidades de estudiantes. Nuestras aulas están diseñadas para tener no más de 10 estudiantes, y en este momento hay grupos que tenían 25 hasta 30 o más estudiantes en un aula. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos estos elementos para poder tomar en cuenta cómo llevar a cabo la presencialidad. Pero la educación a distancia y la presencialidad tienen que coexistir por un buen rato. Va a ser un periodo muy complicado para ustedes como educadores, para los muchachos, las posibilidades de socializar con chicos que van a estar a distancia de ellos, ¿verdad? Va a ser un año, van a ser años, porque como usted bien lo dice, esto no hay un switch que lo apague tan fácilmente. Es un momento extraordinario. Hay que pensar formas diversas de hacer las estrategias ordinarias que veníamos haciendo. Y además, con el tema de la presencialidad, en un retorno a la presencialidad, la voluntariedad, sea, es voluntario que el padre de familia envíe o no a sus hijos. Eso sí lo hemos definido desde ya, y mientras se mantenga la declaratoria de emergencia de la pandemia, mientras esté esta declaratoria, es voluntario si el padre de familia envía o no a sus hijos. La otra pregunta que es muy importante y que mucha gente está dándole vueltas es cómo evaluar a los estudiantes en un año tan particular. Ustedes han estado trabajando en un modelo de evaluación. ¿Qué líneas tiene ese modelo? Es lo que tiene que ver directamente con lo que venimos haciendo, tiene una coherencia con lo que venimos haciendo. ¿Qué tiene el docente para evaluar en este momento? Tiene unas guías de trabajo autónomo, que es aquella forma en que los docentes planificamos nuestro trabajo. Entonces, tiene ese material que está enviando a los estudiantes, que va y vuelve, ¿verdad? Cada 2 semanas, cada semana, depende cómo se hayan organizado en cada centro educativo. Luego tiene, nosotros ya hicimos el portafolio de evidencias, que es una estrategia que venimos trabajando desde el momento en que se diseñó las orientaciones para el trabajo a distancia. Además tiene el docente una rúbrica que nosotros le llamamos los docentes una rúbrica de desempeño. Ahí es donde vamos nosotros a colocar la información de cuál es el nivel de desempeño de ese estudiante. Y a partir de ahí el docente tiene que hacer una hoja, lo que llamamos la calificación o la nota, ¿verdad? Para poderle entregar a sus padres de familia. Entonces, el modelo que hemos diseñado es un modelo combinado, que tiene lo que ya viene haciendo, que es este proceso de educación a distancia, con los portafolios de evidencias, con las guías de trabajo autónomo, más un instrumento de medición que lo diseña el docente, hay lineamientos para eso, el docente sabe hacer esas cosas, es parte de su trabajo ordinario que ha hecho siempre,
y esos dos elementos los combina para tomar decisiones y determinar en qué nivel está ese estudiante. Entonces es muy importante. ¿Y por qué tenemos que saber esto? Porque esta es la referencia que tenemos para el año siguiente. Por eso nos hemos propuesto hacer un plan de seguimiento para poder nivelar a los estudiantes en el año siguiente. Hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es ese perfil? ¿Dónde quedó ese estudiante en el curso lectivo 2020? Eso le sirve de referencia al docente del 2021 para continuar. Aquellos estudiantes que por alguna razón no hayan logrado determinar esas evidencias y el docente cree que necesita más apoyo, pues va a tener que hacer una estrategia en febrero, en el mes de febrero, para poderle ayudar a que se nivele. ¿Por qué? Porque en este momento la cancha no está pareja. Tenemos 4 escenarios diferenciados y recogiendo información para poder ir acompañando a los docentes en este proceso. Pero el gran desafío es el tema de saber cuál es el nivel de logro que tiene el estudiante, en qué nivel quedó para poderlo nivelar, para que ningún estudiante se nos quede atrás. Ya lo dicen los informes internacionales, un informe muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo, donde nos dice es menos costoso nivelar que la exclusión, porque volver a traer estudiante a las aulas es mucho más costoso y más peligroso en términos de lo que significa el desarrollo económico y social de un país. Ya hay experiencias, Costa Rica lo vivió en los años 80, cuando dejó de una menor inversión a la educación y todavía hoy tenemos esas consecuencias. Entonces ya tenemos experiencias que hemos aprendido y no podemos otra vez caer en esos escenarios. Pues el esfuerzo es aquí, este año, lo que tenemos de elementos para valorar a ese estudiante y poder continuar. Pero yo creo que es un gran desafío, don Ernesto. Nosotros venimos promoviendo hace muchos años en el Ministerio de Educación Pública hacer esa combinación de valorar habilidades, de evaluación formativa, pues esta es la oportunidad, combinar esos dos elementos para poder determinar el nivel de logro de un estudiante. Sí, doña Giselle, definitivamente incrementar la exclusión sería algo tremendo para el país, nos provocaría repercusiones a todo nivel social, económico, de empleo, en un horizonte de muy corto plazo. Doña Giselle, con el sistema de información general de centros educativos, ustedes estaban creando correos para casi 1 millón de estudiantes. ¿Cómo van con esa tarea? ¿Cuántos correos tienen? ¿Para qué se van a usar esos correos? Bueno, nosotros creamos a más del 1 millón de estudiantes, los estamos utilizando en algunos casos con la plataforma Teams. Ahí tenemos alrededor de 450,000 estudiantes, porque a través del correo electrónico es que se crea la cuenta para que pueda ingresar al estudiante a la plataforma Teams y se conecte con su profesor. Ese proceso está muy avanzado. La limitación aquí es exactamente que no todos los estudiantes tienen conectividad, no todos los estudiantes tienen dispositivos, por eso nosotros hablamos de 4 escenarios. El estudiante que tiene conectividad con dispositivo es el que está en la plataforma Teams, bueno, además otras plataformas que han ideado los profesores, en esto han sido sumamente innovadores los educadores costarricenses. Luego tenemos el otro escenario, que es los estudiantes que tienen dispositivo pero no tienen conectividad. Ahí también hay que hacer un esfuerzo importante. Estamos diseñando varios proyectos para poder llegar también a esta población. Estamos conversando con el ICE, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya tenemos conversaciones muy avanzadas para poder dar lo necesario a estos estudiantes. Y el estudiante que no tiene ni conectividad ni dispositivo, ¿verdad? Que ahí andan alrededor de 280,000 estudiantes, y que ellos se están comunicando a través de sus docentes, a través de los material impreso, hemos enviado libros, guías de trabajo, en fin, una serie de WhatsApp, qué sé yo, los docentes han ideado. Nosotros hicimos un sistema que se llama Sistema de Gestión Centralizado y le estamos preguntando a cada director de cada centro educativo, ya tenemos el 40% de la información, cómo se está comunicando el docente con el estudiante. Y no es solo para un tema de supervisión y control, es un tema también de trazabilidad, porque nos interesa saber cuál es ese nivel de logro que lleva el estudiante y cuál es la comunicación que tiene el docente con el estudiante. Esto hay que cotejarlo con los datos de la plataforma Teams, esto hay que cotejarlo con otros datos que tenemos para poder llevar el pulso
de cómo va la educación a distancia y cuáles son las estrategias que tenemos que fortalecer, en qué regiones tenemos que poner la mirada y dónde tenemos que hacer los mayores esfuerzos. Un trabajo muy arduo, doña Gisela, el que tienen por delante. Tienen que, como se diría en el campo, arrear 1 millón de estudiantes y mantenerlos dentro del sistema educativo y que se quede atrás la menor cantidad posible. Usted daba un dato recién que me choqueó: 280.000 estudiantes no tienen ni conexión, ni computadora, ni instrumento, ni teléfono, ni computadora. Días atrás... Teléfono no sé, don Ernesto, puede ser que se estén comunicando con algún teléfono a través del padre o madre de familia o un teléfono que haya ahí, pero no es un dispositivo que puede apropiarse el estudiante permanentemente para tener esa conexión con el docente. Claro, justamente días atrás, Roberto Sasso, experto en tecnología, en este mismo espacio, se preguntaba por qué con dinero de Fonatel no se le paga a esas familias una línea con internet y se les brinda un equipo básico. Es decir, el dinero está ahí. Sería un mecanismo similar a los de las becas FONAVE. Él comentaba de que en otros países se han hecho experiencias similares. Directamente, que Fonatel diga, ustedes, el MEP, le hace la lista de los 280.000 muchachos y que con plata de Fonatel se le cancela al ICE o a la compañía que sea el servicio y se les dan los dispositivos. Es fundamental tener a esos muchachos conectados. ¿Han pensado en algún tipo de sistema de este tipo? Sí, señor, cuando le conversaba que teníamos, le indicaba que teníamos conversaciones adelantadas ya con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con el ICE, es exactamente para avanzar en ese escenario con esa población. Ya tenemos conversaciones muy avanzadas, escenarios posibles para poder atender a esta población. Estos problemas que estamos viendo, que problemas es una palabra muy tímida para describir esto, es una verdadera tragedia. Todos los esfuerzos de décadas por sumar, por evitar la deserción, este año han sufrido un contratiempo importantísimo. A esta brecha de calidad que tenía la educación pública entre la meseta y el campo, se suma la brecha digital de la gente que no tiene acceso, y ahora podría aparecer una tercera brecha, que es la brecha de la alimentación. ¿A cuántas familias está llegando el MEP con el suministro de comidas? Y si van a continuar con ese programa, y si ese diario que le entregan a las familias alcanza solo para estudiantes o cubre también a los padres. Bueno, el plan de alimentación, lo que hemos denominado comedores escolares, que ahora está bajo la modalidad de entrega de paquetes de alimentos, es un programa que está diseñado para atender la población este año hasta el 23 de diciembre, que es nuestro cierre de curso lectivo, en el mismo formato, entrega de alimentos. Eso ya está previsto y lo vamos a seguir. ¿Por qué? Porque estamos convencidos también de que el ministerio tiene que tener esa responsabilidad y esa conexión con el estudiante. La alimentación es base para tener ganas de estudiar. Hay que estar bien alimentado y además que es muy importante porque de esto solventa también la necesidad del estudiante en el hogar. Pero es el menú que está establecido y el paquete es para el estudiante que está en el centro educativo. Hay familias que tienen varios hijos en el mismo centro educativo o en varios centros educativos, entonces lo van a recibir de conformidad de la cantidad de hijos que tienen. Nosotros estamos entregando alrededor de 850.000 paquetes de alimentación, ya vamos por la entrega número 15, pero la quinta entrega, y en ese sentido vamos a seguir entregando los alimentos hasta diciembre, como lo hemos dispuesto en el calendario. Este paquete de alimentación está diseñado de acuerdo con el menú que tiene establecido el Ministerio de Educación Pública, y tenemos una cobertura universal en preescolar y en primaria, y una cobertura del 80% en la secundaria. Eso suma 850.000 estudiantes. 850.000 del millón de estudiantes. 1.100.000. 1.100.000. Del 1.100.000. Usted mencionó la cifra o la fecha recién de diciembre, siendo que
Este programa del MEP es tan importante el tema de la alimentación, decíamos recién, la brecha alimentaria, muchas familias han perdido el trabajo, quizás no un solo de los trabajos, sino los dos padres se han quedado sin trabajo, las dificultades que hay con el bono proteger para fondearlo, para que llegue a la gente. Se han planteado extender más allá de diciembre para que el MEP sirva como una plataforma de mantener por lo menos un piso de alimentación de estas familias. Bueno, diciembre es la fecha que tenemos porque está establecido así el cierre del curso lectivo. Sin embargo, nosotros tenemos ya hace algunos años un programa de comedores abiertos que atiende a un buen número de centros educativos en verano, lo que llamamos las vacaciones de enero y de febrero. Ya a mediados de febrero vuelve a iniciar el curso lectivo. Lo que hay es un trance, pero en las poblaciones más vulnerables, el Ministerio de Educación Pública siempre ha atendido el servicio de la alimentación y es muy interesante porque hemos hecho el servicio de alimentación con un componente lúdico y lo que llamamos los talleres de verano en las poblaciones más vulnerables. Y ahora lo que estamos pensando es este mismo modelo, alimentación, el componente lúdico y el componente pedagógico para ayudarles también a nivelar aquellos contenidos con los cuales se han quedado atrás los jóvenes estudiantes. El otro eslabón que se nos queda en esta conversación, que ha sido así a un sobrevuelo por todos los temas, es el de los maestros y los profesores. ¿Cómo está esa población? ¿Qué planes tienen para atenderlos y para ayudar a que todo este proceso fluya? Es muy difícil hacer educación de esta manera, con los chicos tan lejos, con problemas que en las mismas casas de los maestros están. En las casas de los maestros también falla la conectividad, también faltan computadoras. Hay muchos hogares que a lo mejor la pareja está haciendo teletrabajo, los hijos, dos o tres hijos, tienen a su vez que hacer cosas en las computadoras, no alcanzan los dispositivos. ¿Cómo están con los maestros? Bueno, los docentes del país, la nómina, el 97% está en la plataforma Teams, ahí tenemos trazabilidad también. Ellos han venido preparándose desde abril en diferentes cursos. Hoy empezaron nuevamente porque estaban en un receso y hoy en la capacitación, los webinars con respecto a la aplicación de los protocolos, que aunque no vamos a empezar la presencialidad, ya son muy importantes capacitar sobre esto porque el tema de los protocolos es una aplicación en la vida diaria y los docentes hacen la diferencia. Entonces continuamos con ese proceso de capacitación estos días y hoy inició y tengo reportados en los dos espacios de capacitación 9,000 docentes en uno de los espacios y más de 8,000 docentes en el otro espacio. Siguen 2 semanas consecutivas porque queremos también que los docentes incidan muchísimo en la utilización de los protocolos con sus estudiantes y con las familias. Ellos siempre han sido esos gestores, formadores de cambio, entonces, para continuar con este proceso y que mitiguen también con el tema del aumento de casos. Eso puede ayudar muchísimo en ese sentido. Tenemos al 97% de los docentes en la plataforma, ellos organizan su trabajo ahí, se comunican con los padres de familia, se comunican con sus directores, organizan el trabajo desde la plataforma y la plataforma ha sido muy interesante porque es un salto, yo digo, de garrocha que estábamos esperando hace muchos años, que veníamos empujando para dar ese salto cualitativo en el uso de las herramientas tecnológicas y sucedió ahora con la pandemia. Hace 4 meses nosotros no teníamos ese porcentaje de docentes en una plataforma trabajando a través de la plataforma y comunicándose a través de la plataforma. Y para nosotros también en términos de la capacitación nos ha sido mucho más práctico comunicarnos de esta forma. Imagínense que hasta con los señores de las juntas de educación. La semana pasada hubo varios encuentros, bueno, hace varias semanas, pero la semana pasada hubo un encuentro con funcionarios gente de las juntas de educación y estuvo en un grupo 3,000 y en otro 4,000, hablando de los temas de las juntas, las prioridades, el uso del presupuesto y toda la gestión. Usted sabe que los miembros de la junta son muy importantes en un centro educativo porque son los que ayudan, apoyan al director o directora en la gestión del centro educativo. Entonces también vemos ahí una gran oportunidad del uso de las herramientas, ¿verdad? Para capacitarse, para avanzar, para coordinar procesos.
Entonces, en esto hemos avanzado bastante en ese sentido del uso de las herramientas tecnológicas. Aquí la brecha es, nosotros veníamos trabajando en el aumento de la Internet, de la mejora de las condiciones tecnológicas en los centros educativos, con un proyecto bastante fuerte, pero bueno, ahora lo que ocupamos son, como bien lo decía usted, hogares conectados. Y ese es el salto que tenemos que dar ahora para un tema de equidad. Así es, doña Giselle, la pandemia nos metió a todos un cachiflín a tener que actualizar los conocimientos, las maneras. Hasta las personas mayores, las abuelitas, están visitando a los nietos por Zoom, por distintas plataformas. Y esto que usted comenta de miles de personas, 9.000 docentes, 3.000 personas de los centros de educación, de la Junta de Educación, metidas en una plataforma, intercambiando, dialogando. Es una ágora contemporánea, el ágora de las que hablaban los filósofos griegos se nos metió en la computadora de la casa y todos tenemos que ver de qué manera dinamizamos estos mecanismos para sacar adelante las tareas que hay que hacer sin contagiarnos. Así es. Muchísimas gracias, doña Giselle, por su tiempo y la comprometo a que nos mantengamos con cierta periodicidad a tener estas conversaciones, de ver cómo va la cosa, el interés y la necesidad de las familias por entender qué va a pasar con las clases, con el sistema educativo, es altísimo. Entonces es fundamental que desde los medios de comunicación nos mantengamos en contacto con ustedes. Así es, con mucho gusto, Ernesto. Buenas noches. Buenas noches, doña Giselle. Muchas gracias a usted y a ustedes por acompañarnos. Como decíamos, la pandemia nos metió a todos en una licuadora de ideas, de emociones, de sensaciones, de estados de ánimo, y realmente es de agradecer que usted nos permita entrar a su hogar y que se informe con nosotros. Le agradecemos muchísimo que nos dé esa posibilidad. Y recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.